Soy Andrés Roldán, soy diseñador. Este proyecto era una pequeña cabaña del bosque, que básicamente era una habitación con una cocina y un baño. Este espacio siempre ha sido básicamente un bosque. Sin embargo, se nos hizo urgente como tener más habitaciones y hacerlo más habitable. La casa nueva lo que hace es un cobijo. Entonces la idea era cómo habitar el espacio de una manera en que pudiéramos conseguir nuevas habitaciones y hacer que se creara como un espacio, digámoslo así, cubierto, pero al aire libre, que se integrara a ese bosque, a todo ese entorno. Las decisiones que se tomaron fueron, pues la casa debía ser muy abierta, muy abierta, muy ventilada, y como el lugar es frío, procurar la entrada del sol en algunos de los espacios para calentarla. La idea nuestra es que sea como una casa dentro de un bosque, no una casa que tiene bosque, sino más bien como un elemento que hace parte de un lugar que lo que nos gusta y que nos motiva es estar entre los árboles, ver la luz, cómo se mete entre esos árboles, sentir el sonido, el viento, y que desde todo punto de vista uno sienta que está ante el bosque. Todo eso han sido decisiones que hemos tomado en conjunto, precisamente como para que la casa siempre se vea integrada al paisaje. Personalmente me gustan mucho pues como una geometría muy sencilla y fácil de leer. Entonces de alguna manera pues escogimos como que la casa fuese simplemente la silueta más icónica de una casa, pues o sea, una cabeza, triangulito y dos paticas, ¿cierto? Y así fue como decidimos desarrollar toda la piel en torno a la casa, ¿cierto? Pues como para que se sintiera pues esa figura pues elemental, ¿cierto? La casa debía funcionar sin un cerramiento del área social y si en el futuro se quisiera, pues poderlo cerrar también, ¿cierto? Entonces tenía como que hay dos tipos de casa aquí que todavía puede pasar, ¿cierto? El uso de los materiales que escogí, pues primero la transparencia, pues porque finalmente la transparencia hace que lo que está afuera esté adentro, ¿cierto? Pero ya pues cuando tenemos que envolver, cuando tenemos que hacer pues con fachadas y ese tipo de cosas, lo hicimos con el color más mimético posible, que es un gris oscuro. La madera como piel principal de la casa, no solamente pues por la sensación de calor que eso da, sino porque, digamos, habla muy bien con la relación con el bosque. Lo que buscábamos precisamente era eso, que la casa no se notara, y siempre fue una intención, pues que nadie vea la casa. Pues hasta dónde podemos llegar con el tema de diseño que nos permita pues relacionarnos con el espacio muy diferente y a la larga también respetar pues como la armonía del bosque, ¿cierto? Es una única piel, una forma muy sencilla, una superficie que simplemente se pliega, pero en la franja central es transparencia. Entonces todo eso es la luz que inunda la casa también en los espacios interiores. Como el hecho de que tú estés en tu casa y te encuentres con la sorpresa de un bosque es un regalo, pues es un privilegio. Como que es una casa que siempre le están pasando cosas. Pasa de ser un refugio abrigado, contraído, y en otro momento pasa a ser un espacio extendido donde encontrarse pues, y conversar y estar pues, teniendo cosas. Pues a ver, yo me divertí mucho diseñando esta casa por varias razones. Una, porque pues la diseñamos en conjunto con los amigos que nos invitaron a ser parte del proyecto, y porque pues fue un ejercicio de diseño pleno. Es decir, uno cuando diseña los espacios son como objetos. En cambio, cuando los encuentra ya con la escala que quedan, con las decisiones que se tomaron, con toda la materialidad en pleno,
es como, pues, como que uno no logra, nunca logra imaginarse hasta que no lo ve la potencia de ese espacio como es, ¿cierto? Exalto lo que ocurre arriba en la terraza, que es como un mirador que se abre, ¿cierto? Y es que uno en un bosque también le hace falta el horizonte. Entonces ese es el juego de tener diferentes experiencias, que yo tenga el horizonte que se extiende de ese bosque que se ve alrededor y tenga al mismo tiempo el refugio y la cueva y al mismo tiempo el bosque con el que... Y todas las situaciones pasan en la misma casa, o sea, muchas situaciones pasan con los mismos elementos que se están pues como moviendo y están teniendo. Para mí es como, pues yo no lo puedo creer, ¿cierto? No puedo creer este espacio lo que es y cómo se siente y lo que terminó siendo después de todas las conversaciones. Yo creo que lo logramos, pues, sí, básicamente. Gracias por ver. Suscríbete al canal Habitable AD y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros más recientes capítulos. Sigue nuestras redes sociales.